¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Entropía Política, capítulo número 9. Segunda temporada, México y Estados Unidos en la historia, parte 2. Me acompaña con ustedes el doctor Tladuani Muñoz, Armando Vallarino y su servidor César Sánchez. Está de regreso. ¿Por qué faltó de la borrachera, señor? Líos de faldas. Esa fue muy buena respuesta. Demasiado. La mejor de decirte no te importa. ¿Con qué clase, no? ¿Qué sutileza sí. para decirte que no me importa? Sí, bueno. Y producción hay atrás, ¿no? Hola, producción. Hola, producción. La anterior semana nos quedamos en el porfiriato, doctor. Así es. Porfiriato de 1900 hasta 1920. No, el De porfiriato. 1890, ¿no? 1820. Tranquilo. 1880. 77 a Es el historiador. 1910. Ok. Así es. Muere Benito Juárez, llega Sebastián Lerdo de Tejada, Ujú. no aguanta la presión de Porfirio Díaz, abdica, por decirlo de alguna manera, y llega Porfirio Díaz en el 77, y como dice Vallarino, digamos que en el 80 ya se consagra como que la totalidad del poder de Porfirio Díaz. En los 80. Y empezaría lo que se conocería como la Pax Porfiriana. ¿Qué logros se dieron en ese gobierno? Espérame, justo eso iba. Para lograr esto, Porfirio Díaz pues, implementó el que esté en contra de mí, lo juzilo, ¿no? Porque pues, así somos los mexicanos, ¿no? Así somos, ya lo O demuestra mejor, Pedro Infante, mejor Jorge dicho, Negrete, ¿no? no es el que esté en contra de mí, sino el que esté en contra del movimiento. No, Sí, exacto. todavía, no, eso es muy moderno, todavía Es no muy existe. castrista. Es muy moderno. Pues Porfirio Díaz era un hombre muy visionario, ¿no? Sabía que los Estados Unidos era, bueno, entrando yo un poquito más en materia, los Estados Unidos eran el diablo. Eso le pasa por no venir al capítulo anterior. Ya hablamos de que Benito Juárez fue el que es hermano con los Estados Unidos. No vamos a regresar. Sigamos con Porfirio Díaz. Se alía con la burguesía de esos tiempos. Ajá. Que dentro de esa burguesía, porque me molesta el término a mí, Oligarquía, entonces. la clase alta, la gente que tiene Ahí dinero, está. vaya, se acabó, ¿no? La que no está grabando el No, video. exacto. En las tardes. Los que nos pagan, ¿no? Sí, exacto. Malditos Sí, sí, judíos. sí, No, es cierto, queremos a la comunidad judía en México. Entre esos estaban los Limantur, estaban los que también, el que fue presidente de la República, Portes Gil, estaban los Carranza, estaban los Madero, estaban entre los Ujú. Ajá. oligarcas más fuertes. ¿Cómo crees que Madero hizo su revolución? Ahora, Solamente, aquí hay una cuestión interesante. Algunos historiadores consideran que el proceso de Porfirio Díaz fue como hasta cierto punto medio feudal, ya que el país como que se dividió otra vez en pequeñas familias, en pequeños grupos de poder, subyugados bajo la forma de la hacienda. Ujú. Ajá. La hacienda durante el siglo XIX va a tener como que su auge. La hacienda es una herencia directa de la conquista española. Se cambia de la producción, ¿cómo se llamaba antes de la hacienda? ¿Me encomiendas? Se cambia de la encomienda a la hacienda. La encomienda era en el más puro estilo medieval, que llegaban como en las películas los Ajá, la prima nocta. los emisores del rey, ponían su mesa y ya llegaban todos a pagarle tributo Ujú. al rey, bueno, en este caso al virrey. Pero eso ya en las tiendas de raya, ¿no? Pues fíjate, No. Vallarino. Perdón, Continúa. perdón. Se llega entonces a esta cuestión de la hacienda, que insisto, medio tiene ese toque medieval, medio feudal. Para mí sí es casi feudal totalmente. Y empieza a cómo esclavizo a la gente de tal manera que aparte de los latigazos me tengan que deber pues, la vida. Y surge entonces la famosísima forma de la tienda de raya, que ahora sí tiene Ajá. toda razón, el muchacho Vallarino, Ujú. estrellita en la frente. Gracias. Pero para que se dé ese proceso son como que del 80 como hasta el 900 se da ese proceso de que se va segmentando el poder en México con Porfirio Díaz a la cabeza, 23 años después. básicamente. En ese transcurso Porfirio Díaz tiene la mano dura, está lo de la rebelión yaqui en el norte del país, que también es aplastada. Las invasiones cheyennes, recordemos que los cheyennes fueron
tribus, bueno, no, estadounidenses, Ajá, No. los ¿Y Los qué querían? originarios, ¿Los apaches? ¿Qué querían? defender sus tierras, básicamente. Ellos sí Nada se más. armaron y ellos sí se fueron a las revueltas. De ahí viene Jerónimo, por ejemplo. Ujú. Que Jerónimo dicen que lo matan aquí en Chihuahua, que no lo mataron en Estados Unidos. Algunos creen que no murió. No me sé la historia, la verdad. hace 100 años. Exactamente. Jerónimo, o sea, sé ¿no? que fue un líder Cheyenne, rebelde, pero que venía y saqueaba. Ajá. Porque toda la frontera, bueno, casi la mayoría de la frontera norte del país en esa época sufría mucho ataque de los apaches, Ujú. que ni siquiera los estadounidenses podían detener. En fin, eso es parte. En el sur hay ciertas broncas con los hondureños, los guatemaltecos, y con Belice, porque Belice es de Inglaterra. Y los ingleses como que veían que de Belice pues, se brincaban para la península de Yucatán y Ujú. ya nos quitaban ahí parte del territorio. Yucatán también se segmenta, se hace lo de las haciendas del Enequén, el Yucatán y parte de Campeche no tanto y Quintana Roo, ¿no? Ujú. Entonces se da, ese es como que el contexto del porfiriato en esas épocas. La idea de Benito Juárez de unir el país con el ferrocarril se sigue fomentando. Ujú. Y Porfirio Díaz se alía, según lo que yo he leído, con un inglés de apellido Pearson, no recuerdo el nombre, el de Pearson Educations. Ujú. Ese hombre trajo el ferrocarril con Porfirio Díaz, pero no solo trajo el ferrocarril, trajo el petróleo, bueno, industrias petroleras y diferentes tipos de industria, como la eléctrica también, directamente de Inglaterra, porque Inglaterra era el país que dominaba el mundo en aquellos Ujú. días, y de esa manera fue modernizando e industrializando al país. Gracias a esta intervención del señor Pearson, llega entonces la actual British Petroleum, Compañía de Luz y Fuerza y Compañía Federal de Electricidad, que ahora son nacionales, fueron originadas durante ese proceso. Bueno, ya Luz y Fuerza ya chupó fuerte. Ujú. Pero Exactamente. el nombre original, por ejemplo, de Luz y Fuerza del Centro, no sé si registrado ante el notario está en inglés porque ¿Ah, sí? era por ingleses. ¿No? Y de ahí se electrifica. Entonces, la metrópoli, porque hay muchos que defienden a Porfirio Díaz y que lo ponen. No, es que todos ¿Como necesitamos un Caudillo? Porfirio Díaz, ¿no? El único que modernizó al país. Y yo siempre les pregunto, ¿dónde modernizó Porfirio Díaz al país realmente? El ángel de la independencia. ¿Dónde está? En el DF. Ok, ¿qué otro? Ah, el mismo momento de la ¿En revolución. dónde está? En el DF. Bueno, ¿Cuál fue? la Minerva de Guadalajara. Esa no la hizo Porfirio Díaz. No. ¿No? Ok. Pues todo Guadalajara quedó no aquí. existía. Todo se quedó aquí. ¿Cuál fue la primera ciudad que se iluminó por las noches? La única, ¿no? Que se iluminó por las noches. ¿No? A ver si toca de ver. Monterrey tenía ahí una incipiente industria, pero nada que ver con lo que es. Sí, vivía aquí. ¿Dónde está el Palacio de Correos? Aquí. ¿Dónde está el Sabor de los Azulejos? Aquí. ¿Dónde está el nuevo? Entonces, No, las- espérame, ¿dónde está las el Bellas Artes. Palacio de Bellas Artes? Que Ujú. fue iniciado durante el Porfiriato, pero bueno, durante la Revolución Mexicana. No se terminó hasta el 36, me parece, el Ajá. Palacio de Bellas Artes. Ujú. Sería interesante preguntarles cuál fue el costo social de la modernización de Porfirio Díaz. Ese es el punto que responderá Vallarino. ¿Mande? ¿Cuál fue el costo social del proceso de modernización de Porfirio Díaz? Es una muy buena pregunta, no lo sé. Bueno, Pues ¿Suprimieron los básicamente. derechos? es Sí, que ahí viene una ambivalencia Ajá, del porque- porfirismo, porque así como reprimía, él intentaba también educarlos. O sea, te reprimo pero te doy armas, Ajá. ¿no? Por eso era el orden El y niño progreso. malo. Sí, Por eso era el orden. exactamente. Orden y Ve a hacer su progreso. tarea, ¿no? El hazme caso, no muevas nada Ajá. Ujú. y yo te voy a dar educación. Porfirio Díaz se junta con un intelectual que no podemos decir que sea de izquierda o derecha, pero es un intelectual que es Justo Sierra, que se va a volver su sensei en estas cuestiones de materia educativa. Y gracias a Porfirio Díaz, o durante el gobierno de Porfirio Díaz, se da la idea de hacer una institución de educación pública, donde se le dé la educación a todos los habitantes de la República Mexicana. Y
esto es ambivalente porque así como castigaba, intentaba forjarlos. Y esos educadores, por ejemplo, rurales, que se fueron forjando durante el Porfiriato, explotaron en 1910 en contra del Porfirio Díaz. Pero bueno, Eso es un caso curioso. Ujú. también Porfirio Díaz llegó a un punto en donde tenía, no sé, cierta demencia y gran apego hacia la religiosidad. Pues era su forma de mantener una política de control. Porque cuando se le estaba muriendo su esposa, que a su vez era su prima y que no Así su es. sobrina, Ajá, sí, era su prima. No, su sobrina. Antes de casarse con Carmelita Romero ajá, Rubio, con la hija de Romero Rubio, Carmelita Rubio. ajá, Que era su sobrina. cuando se estaba muriendo Nice. fue con el cura. Dijo, no, que se dele la bendición para que pueda ir al cielo. Y dijo, no puedo ir a darle la bendición porque ella es tu prima. Y pues lo siento mucho. No, pues ¿qué es lo que puedo hacer para que usted pueda darle la bendición a mi esposa? Se quedó pensando el cura y al día siguiente aprobaron la constitución política de ese entonces. Donde sí, le dio chance al clero de hacer no sé qué demonios, ¿no? Sí. Entonces, ese es el poder. Dicen también que la estación del tren, de donde era esta chica, de Oaxaca, pues no sé, de poblado, pasa por enfrente de la casa de la sobrina de Porfirio Díaz. Mandó Porfirio Díaz que pasara por ahí el tren para poder pasar a visitarlo. Y entonces, ¿Y en qué momento se da en todo lo que estás diciendo? ¿En qué momento se da la confrontación? Empezamos con la revolución, la Relación relación de Estados Unidos. Estados Unidos con México. en que en esas épocas viene a México a competir con los ingleses, Texaco, Shell, ExxonMobil, todas esas grandes industrias petroleras. Ese es otro apunte, durante el Porfiriato empiezan ya a fijarse en el petróleo las grandes potencias, a verlo ya como una encarnizada lucha por el poder, el petróleo. Ajá. Y llega también la luz con la Bell Company, ya ven ¿El que... Graham Bell? Sí, Que por cierto, el Graham Bell le dio un... exacto. No, fue Tomás Alva Edison, ¿eh? El que le regaló para que se grabara. Sí. Así es. ¿Quién más llegó? Llegaron los Lumière con el cinematógrafo. Y llegaron los anarquistas también de Estados Unidos. Mucha gente, mucha gente cree que el anarquismo viene con el comunismo o viene de España. Pero yo, Estados Unidos. igual por lo que he leído, los primeros anarquistas vienen directamente de Estados Unidos. ¿No venía de la Gran Bretaña? Ajá. ¿Por Es qué que- vienen de Estados Unidos? Bueno, Perdón. ese es un detalle. Los anarquistas empiezan, vamos a ponerlos así generales, empiezan en Europa. Ajá. Ujú. Como Son- todos los movimientos Como sociales. todos los redes sociales. Es Se que va- más específicamente viene de Europa, ¿no? Básicamente tienes toda la razón del mundo, Vallarino. Y aquí en México adoptamos todos los movimientos sociales de Europa, no podemos generar un, en fin, No podríamos. ¿Por qué? Porque todo se genera en Europa. hasta la crisis actual se genera en Europa. Bueno, Bakunin tiene diferencias ideológicas con Marx. así es. Se ¿Quién? separan. Mijail Bakunin. Entonces, El creador. él es el creador del anarquismo, es el de los iniciadores. Entonces empieza otra corriente, se separa de la internacional comunista y empieza a crear la corriente anarquista. Pero los anarquistas en Europa eran Perseguido. perseguidos bastante Hasta- y se hasta- fueron exiliados a Estados Unidos. Hasta por los mismos comunistas eran perseguidos los anarquistas. Ah, ¿sí? Imagínense eso. Se exilian primero en Inglaterra y después a Estados Unidos. Y también por España van saliendo. Y por Italia. En Italia queda ahí Antonio Gramsci, por ejemplo, que no era tan anarco, pero bueno. Entonces llegan a Estados Unidos. Curiosamente llegan a la zona de Chicago, no tanto a Nueva York. Y por ejemplo, el día que nosotros Está la festejamos, mafia de Al Capone. llegaría después la mafia de Al Capone. Curiosamente, ¿no? Ujú, exactamente. Y por eso festejamos el 1 de mayo en México. Los mártires de Chicago son parte de esas ideas y movilizaciones que yo digo que son Eso anarquistas. del o sea, 1 de mayo no es por las huelgas que hubo en la acelera de Carnegie. no me acuerdo, fíjate. No, Porque bueno, estaba esa en teoría competencia sí. entre Carnegie y Rockefeller.
No, pero bueno, pero el chiste es que los No, movimientos- bueno, las internacionales comunistas declaran el 1 de mayo como Día del Trabajador por los mártires de Chicago. Y el 8 de mayo ¿Y lo dónde declara fueron? un Día de la Mujer por las mujeres mártires que murieron en una costurera también. Pero no fue Muchas gracias. lo de Chicago no fue por las acereras de Carnegie. No, fue Que por quería una huelga que ser más reprimieron. rico que Rockefeller. Rockefeller y además puro estilo Gangster. actual de ¿sabes qué? Te voy a pagar menos y vas a trabajar más. ¿Qué te parece? Me parece bien, ¿no? Sobre todo si estoy en China. Las movilizaciones. Pero bueno, nos desviamos del tema. Llegaron aquí, entonces, por esa vía llegaron los anarquistas a México y mediante ideas que ya después, posteriormente, retomará Flores Magón. Ujú. Además de que fundaron escuelas aquí. Y hay un partido, no sé si todavía esté gobernando, pero hubo un partido que ganó, que era anarquista en Sinaloa. Curioso, en la meca de la droga ganó un partido Sí. anarquista. Entonces, ¿No fue algo así como el Juanito que del PT de que ganó de... no, hay partidos. En el norte de México es un mundo desconocido para actualmente. O sea, si usted piensa. Si hoy es desconocido Matamoros, Monterrey, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Baja California. Moncloa. Antes eran todavía más desconocidos. Tan es así que, pues, Porfiriato, pues no. Ni siquiera el Porfiriato pudo controlar esas zonas. Ni el PRI ha podido controlar esas zonas. Entre comillas, porque pues, la zona de la droga está ahí y gobierna el PRI ahí. Sí, sí. Además Monterrey es como que el puente de comunicación entre México y Estados Unidos. Así Ujú. ¿Quién está gobernando en Monterrey ahorita? El PRI. PRI. ¿El PRI? El PRI. Dices que no puede. Nadie puede con el partido. Te sacas tu Yo no le Lista estoy- de closet. Yo no lo estoy interesando. ¿Cómo le haces? No me culpen, dices, no me culpen. Pero bueno, ya nos tardamos con el Porfiriato. Creo que Es que es un todo el programa ni casi siquiera- extenso del Porfiriato. Ni siquiera hemos hablado de las relaciones entre México y Estados Unidos, se dan cuenta. Es que todo es poco a poco. Y fíjate que yo considero que porque Estados Unidos quería más injerencia en el país y Ajá. Porfirio Díaz no se los permitió, es que se da la Revolución Mexicana. De hecho, O sea, habla usted de cierta interferencia de Estados Unidos para la Revolución Mexicana. Sí, total. que era lo que te estaba mencionando, era Porfirio Díaz quería hacer de México un segundo París. Ujú. Porfirio Díaz quería hacer de México un segundo país. ¿De qué? París. Ah, un segundo París. París. Parry. Un segundo París, pero su mayor asociado era un inglés. Pero Porfirio, sí. Por Por su- Porfirio Díaz lo pone todo. y eso Porfirio Díaz después de que lo exiliaron. Lloró y chilló. Y se fue a París. Así es. Era el sueño de Porfirio Díaz. por su chica. Como todos. Ujú. Quería su Louis Vuitton, aunque no existiera Louis Vuitton en aquel Todavía. ni Exactamente. Coco Chanel. Todavía no. Pero estaba el. Coco Chanel No, no. todavía no estaba, pero ya estaba el. Más, seguimos avanzando. Estaba el Vaudeville y el Art Nouveau. Y todos en Francia eran artistas. Ya se acabó, me desvié. 2 minutos, gente. 2 minutos para. Creo que vamos a tomar 5 minutos más nada más. Producción. Discúlpenos. Es que aquí ya nos desviamos del Yo- tema, yo- pero gacho. Creo que ya hay que cerrar. Ahora. Porfirio Díaz. Es que. ¿Cuál fue el detonante de la revolución? Lo que estábamos hablando desde el anterior programa. El detonante para mí fue. La salida de Porfirio Díaz. Pues sí, ¿no? Ese sería el detonante. Ok. que no se relija Porfirio Díaz. Ese fue el detonante. Porque hay que decir que se presentó a elecciones libres Pero- y democráticas 2 veces y las ganó. Ujú. Se supone que no se dio el primer disparo hasta que Porfirio Díaz ya estaba descansando en Francia. Otra vez, ¿por qué no vino el video pasado? Porfiriato. Creo que fue el programa ya de Porfirio Díaz. Es del programa nada más. Ajá. Hablo de eso. No fue absolutamente nada de la relación entre México y Estados Unidos. Pues es que Pues, ya va a venir. Va a venir, o sea, poco a Ah, poco. ¿cómo no? Digo, aquí estaban las empresas Exactamente. norteamericanas, peleando con las empresas inglesas. ¿Cómo se llamó el plan de Madero? San Luis, Plan de San Luis. escrito en la cárcel, por cierto. ¿A poco? Encarcelaron a Madero. ¿Sí? Él escribe y En San Luis después Potosí. huye hacia Chihuahua, Hubiese a Chihuahua. al Paso, Texas, de hecho. De ahí, ¿qué se viene suscitando para la Sí, revolución? Que se van juntando las clases en el poder y ellos ahora quieren su pedacito del poder. Ya Porfirio Díaz lo veían como un vejete, la verdad, que estorbaba. Ujú. ¿En qué edad de Que sus ideas ya no correspondían con la modernidad. Con la modernidad. ¿Cuántos años tenía Porfirio Díaz cuando sucedió?
el golpe de Estado. No recuerdo, Vallarino, pero siempre está el internet. 67 fíjate. años. Vamos a ver el internet. Pero no Porque- hubo golpe Y de también nos Estado. falta relatar un dato curioso de que Porque agarraron de a hecho decían, eso lo vi en un programa hace poco, que en todos los libros de historia hasta el día de hoy, siempre cuando empiezan a hablar del porfiriato, la primera página del libro de historia de la sección de libros de texto gratuito está el general El general. Porfirio Díaz a caballo con todas sus medallas. Ajá. 80 años tenía Porfirio Díaz cuando se fue. 80 En años. 1830 nació. Mira. Entonces nos decía. Estaba con su semblante así, su porte de general montado a caballo. Sí, Y ese- era- es una crítica muy, muy dura que dicen que cómo es posible que se supone que Porfirio Díaz es uno de los personajes más oscuros de la historia mexicana, lo ensalcen así de esa forma en los libros de texto gratuito y lo podemos observar todavía. Pues porque muchos creen todavía que Porfirio Díaz se necesita alguien como Porfirio Díaz, que para mí pues era un ejecutivo de o lo que hoy es un CEO de las empresas extranjeras. ¿Y nuestros presidentes no son eso? No, Vicente Fox era CEO de era del Coca-Cola. PAN, era del PAN. Es interesante porque el PAN es el que más trató de sacar a la luz la figura de Porfirio Díaz. Sí. 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 Pues más. Pues más burgués. conservador. Que Puebla dejara de llamarse Puebla de Zaragoza y... Para Puebla, Los Ángeles otra vez. Ajá. Entonces, el dato curioso es que agarraron a su nuero bailando, No era de ¿Nuero? ayer, ¿no? su yerno Yerno. bailando Yerno. en un... Congal. No, no era un congal, Era una fiesta privada, privada. donde fueron a hacer una racia Ujú. y el número 41 creo era el yerno de Porfirio Díaz vestido de mujer. ¿A poco? Que los hicieron una redada y que los agarran a todos. Es el dato curioso que había que profetizar. Y los que le dan el golpe a Porfirio Díaz en la Revolución Mexicana, insisto, son los mismos que estuvieron ahí apoyándolo. Que Ujú. sintieron que ya no era acorde con los tiempos, que se estaba entregando demasiado el poder a los extranjeros, ¿Es eso o con la querían influencia de el, Estados Unidos. es eso o querían el hueso con el nuevo papi, ¿no? En teoría, América para los americanos. Ujú. Pero pues, a final de cuentas sale Porfirio Díaz y llega Madero y es el mismo gabinete. Sí, Ujú. sí, Madero. Era súper... La tragedia del siglo XX mexicano es que los grandes revolucionarios no revolucionan nada, ¿no? Sí, claro. Llegan al poder y no saben qué hacer todavía. Entonces, primero fue Madero. Después de Madero, ¿quién entró a...? Le dan el golpe de Estado en ¿El golpe? 1911. Victoriano. Un La año. escena trágica. No, me equivoqué. La escena trágica es en 1913. Ya con Madero. Ya con Madero llega. ¿Cuánto tiempo duró de presidente Madero? 2 años. ¿2 años? Sí, porque se va en 1911, se va. ¿Se va o lo matan en el poder? Se va Se va Porfirio Díaz despreciando. en el Ipiranga y será tema de otro video. Esto fue el porfiriato, no pudimos avanzar más. Disculpen gente de Entropía Política, pero sé que este tema lo seguiremos abordando en Sí. posteriores ocasiones. Armando Vallarino, señor Julio César Sánchez, doctores, nos estamos viendo. Au revoir.